buenas noches, amigos del Informador. Los saludo con muchísimo gusto hasta Michigan esta noche. Ya las 8:34 de la noche, qué rápido pasa el tiempo, las horas. Seguramente usted ya está pues saliendo del trabajo, dirigiéndose a sus actividades. Y bueno, pues yo los saludo con un gusto enorme. Y bueno, el día de hoy con un tema bastante fuerte, un tema en el que le voy a pedir su opinión a través de los comentarios que me puede usted ir dejando aquí en donde aparecen abajo en pantalla, porque es un tema delicado, triste, fuerte, y aquí vamos a hablar de las razones que motivan a los padres y madres a quitarles la vida a sus propios hijos. ¿Qué motiva a un padre y a una madre quitarle la vida a sus hijos? ¿Cuáles son las causas? Porque este tema es más común de lo que usted piensa. Si usted cree que este tema no es común, si usted cree que esto casi no pasa, se equivoca. Las cifras que le voy a dar son verdaderamente alarmantes. Y todo este tema se lo quiero comentar porque surge a raíz de que aquí en Michigan una madre está enfrentando cadena perpetua, podría pasar cadena perpetua por el homicidio de su hija. Una madre de 22 años es acusada de quitarle la vida a su hijita de 3 años. Ella declaró que asesinó a su pequeñita porque una caricatura, la de Bob Esponja en la televisión, le decía, ella escuchaba las voces que le decía, que asesinara a su hija antes de que ellos lo hicieran. Esta madre, jovencita también, de 22 años, dijo que escuchaba estas voces en la televisión y que por eso ella privó de su vida a esta niña de 3 años, a su hija, a través de esta caricatura. Dijo que, ella después de cometer este delito, regresó a su casa, trató de suicidarse y fue cuando la policía la encontró. ¿Qué pasa? Este es un caso que está sucediendo aquí en Michigan, de esta joven de 22 años, pero mire, yo le quiero hablar de este estudio de la revista Forensic Science International, que analizó los casos de filicidio cometidos entre 1976 y 2007. Y halló que cada año se cometieron cerca de 500 en Estados Unidos. Casi el 72% de los niños que fueron asesinados... Ay, disculpe usted... Me está traicionando la voz. Casi el 72% de los niños que fueron privados de su vida por sus propios padres tenían 6 años o menos. El 72% de los casos eran pequeñitos. Un tercio de estas víctimas eran bebés de 1 año o menos de 1 año. Pero mira, aquí entra lo interesante. El 13% de la víctima eran adultos entre 18 y 40 años. ¿Qué quiere decir estas cifras? Usted se preguntará. Que la amenaza no disminuye en la medida en que los niños crecen. Sigue habiendo este tipo de casos. Y el 41% de los asesinos fueron mujeres, fueron las madres, mientras que el 58% de los casos fueron los hombres. Y mire, aquí hay otro dato del revelador. Solo el 10% de las víctimas fueron a manos de sus padrastros o madrastras. Esto quiere decir que el 90% de las víctimas eran hijos e hijas biológicos de los asesinos de sus hijos. A todo esto usted se preguntará, ¿qué motiva a un padre a quitarle la vida a sus propios hijos? Se han hecho muchos estudios para poder determinar por qué los padres toman esta decisión. Y entre las causas que se encontraron es que los padres suelen tener enfermedades mentales, suelen tener, fíjese este dato, niveles de testosterona altos, o consideran que su descendencia no era la deseada, no era lo que ellos esperaban. Otro psiquiatra forense llamado Philip Racing, que él es parte del estudio, dijo 5 grandes razones. Y mire, una es el altruismo. Un padre o una madre siente que al asesinar a su hijo, él piensa que es lo mejor para su niño o niño porque puede estar basado en alguna idea real, en que a lo mejor no le puede dar una buena vida, en que a lo mejor no le puede mantener, en que a lo mejor no está bien con ellos porque tiene alguna enfermedad, en que el niño pudiera tener alguna enfermedad terminal o ellos mismos pudieran tener una enfermedad y tienen esta preocupación de dejar a los niños solos sin la protección de sus padres y deciden mejor quitarles la vida.
Otro puede ser que haya una psicosis aguda, como en el caso de esta madre de Michigan de 22 años, en donde ella dice que la televisión, la caricatura le dijo que tenía que privar de su vida a su hija, si no ellos lo iban a hacer, y que escuchaba estas voces todo el tiempo y que ello fue lo que motivó al crimen de su hija, esta psicosis en donde ellos piensan que alguien más les está hablando o bien que su hijo está poseído por algún ser del mal. Otra razón es que son hijos no deseados y lejos de ver a sus hijos como lo que son, como un gran regalo de la vida, como esta parte amorosa, lo ven como un estorbo. Y también puede ser que sea algún tipo de accidente en donde el resultado de malos cuidados, de abusos físicos por parte de los padres deriven en que los niños pues pierdan la vida. Este informe es muy interesante porque nos habla de todos estos casos reveladores. Imagínense que pues hay una autora que dice que es muy probable, Charlie Mayer, que una madre asesina a su hijo cada 3 días en cualquier lugar de Estados Unidos. Le decía yo, es más común de lo que parece, es más común de lo que pues podría parecerse a la realidad, porque hay muchos casos documentados en donde son los propios padres, a través de la razón que yo ya le explicaba aquí, de estos motivos, los que hacen que pues terminen con la vida de sus hijos. Esta jovencita aquí en Michigan está enfrentando una cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. También enfrenta un cargo por abuso infantil en primer grado, que también implica cadena perpetua si es que la declaran culpable. Según una grabación de su conversación, dijo el especialista que a través de esta caricatura le decía yo, pues le decía que le iban a dañar a su hija y que era mejor que ella pues se adelantara y le quitara la vida a su pequeñita de tan solo 3 años. Es un caso lamentable que ocurrió aquí en Yosco, Michigan. Apenas se está enfrentando esta madre pues esta cadena perpetua, esta condena. Y yo quisiera pues que usted nos comentara qué opina de estos temas tan delicados que el día de hoy tenemos que darle a usted. Ya le hablé de estas cifras tan reveladoras que nos hablan. Usted podría pensar, bueno, a lo mejor si no era su mamá, a lo mejor si no era su papá, si estaba a cargo de la madrastra, del padrastro. Podría ser que ahí esté el motivo, ¿no? Pero la realidad es que el 90% de los casos está ocurriendo en los padres biológicos y ese es un dato revelador que se hace en este estudio. Y también lo delicado del asunto que es que se esté cometiendo constantemente, que no es algo alejado, que no es un hecho aislado, que no es un hecho que ocurra muy de vez en cuando, sino que cada vez se presentan más casos como estos. Saludo con muchísimo gusto esta noche a todos mis amigos que se están conectando, a Rocío Galicia, a Susan Fartán, a Esteban Castillo. Díganme qué opinan al respecto de este tema. Díganme, dice Elisa Paulino, Rocío García, buenas noches. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? A David Ramírez, belleza de mujer, dice Fernando, muchas gracias, favor que me haces. Oigan, pues es un tema, le decía yo, muy delicado, muy triste el que tenemos que darles aquí en El Informador, este tipo de noticias, pero siempre tratamos de ver qué hay más allá a través de estas cifras que nos están pues dando, que nos están revelando lo que está pasando y sobre todo cuando implica a niños tan chiquititos, porque hay bebés de 1 año o menos que pues los siguen con estos problemas a partir de que los padres se enfrentan a este tipo de situaciones mentales y que los niños se ponen en riesgo. Este tema pues no es nuevo. Si hacemos un poco de historia, mucha historia, actualmente vemos mucho el colecho, que es muy común cuando nosotros tenemos un hijo, pues que nuestros bebés duerman con nosotros. De pronto, en algún tiempo, hace ya bastantes décadas, se empezó a decir que no era bueno que los niños durmieran con los padres, pero no tenía una razón científica. ¿Sabe cuál era la razón? Que muchos padres ahogaban a sus hijos porque no podían mantenerlos. Y a partir de ahí se empezaron a identificar estos casos que así ocurría y entonces empezaron a decir que no era sano para los niños que dormían con los padres, pero en realidad no hay un sustento pues científico. De hecho, actualmente las investigaciones hablan de todo lo contrario, que es benéfico para los bebés hacer colecho, practicar el colecho, pero esto se determinó a partir de que vieron el incremento en estos crímenes y fue una manera de frenarlos. Así que desafortunadamente este terrible delito
delito, no es nuevo, y ahí están las cifras de lo que está pasando en Estados Unidos. Yo quise darles esta información esta noche. El último dato que se tiene, o bueno, uno de los datos que se tienen respecto a las cifras es que de 1976 y el 2007, entre estas fechas, ocurrieron en Estados Unidos casi 16,000 casos de madres o padres que quitaron la vida a sus hijos. Entre 1976 y 2007, esta cifra apenas que abarca pues este periodo es revelador que yo les estoy presentando de esta mujer que está enfrentando una cadena perpetua por el asesinato de su pequeñita de 3 años. Saludo con muchísimo gusto a pues nuestros seguidores que están conectándose. Mary, gracias. Susana Leiva, buenas noches desde Michigan te saludo con muchísimo gusto. Alejandra Hernández también. Gracias por seguir el informador, gracias por seguir estas noticias que le presentamos a todos ustedes. Y antes de despedirme, muy importante, les recuerdo que tenemos el informador Michigan, en donde usted también nos puede seguir ahí, vamos a estar subiendo contenido. Le agradezco muchísimo, Mari, hola Mari, te saludo con muchísimo gusto para ti también, te mando muchos abrazos y te agradezco que sigas este video y que nos podamos saludar a través de esta vía, también a Rauric Seas Moreno. Déjenme sus comentarios, ¿qué opina de este caso? Muchos de los padres o madres que han quitado la vida a sus hijos, pues se enfrentan a estos problemas, ya sea esta psicosis, ya sea estas enfermedades mentales, ya sea todas estas ideas, pero déjeme saber qué opina. Dice Fernando, desafortunadamente esto irá empeorando por las generaciones que vienen. Pues sí, la realidad es que las cifras nos están diciendo que se siguen presentando estos casos. Usted dirá, oiga, pues ya estamos en una época diferente, ya estamos con nuevas tecnologías, con las redes, ¿cómo es posible que sigan ocurriendo estos crímenes? Bueno, pues siguen ocurriendo lamentablemente y es importante saber las causas, saber qué los está originando, saber por qué se están llevando a cabo pues todos estos delitos contra niñitos y sobre todo que a lo mejor usted coincide conmigo cuando decimos es impensable que pues un padre pueda hacer esto a sus hijos, pero efectivamente ocurre y está pasando en Estados Unidos, recientemente con este caso ocurrido aquí en Michigan. Bueno, pues con esta información los saludo con muchísimo gusto, les mando un abrazo, les deseo que tengan una feliz noche, si van a cenar, que disfruten sus alimentos, si van a descansar, pues por supuesto que lo hagan con su familia, que hagan algo que les guste, que los disfrute. A veces es bueno también alejarnos un poquito, ¿verdad? Y pasar un tiempo pues con nosotros descansando de todo lo álgido, de todo lo que vivimos día a día. Los saludo con un gusto enorme y por supuesto le dejo mis redes sociales, le dejo las redes sociales del informador, los comentarios. Recuerda que yo cuando termino el video inmediatamente veo sus comentarios y les contesto a través de esta vía porque para nosotros nos enriquece y nos gusta que nos comenten porque así sabemos qué información podemos llevarle a todos ustedes. Qué noticia tan triste, dice Susana, así es, tristísima, lamentable y desafortunadamente pues una noticia que usted se preguntará qué se puede hacer para evitar este tipo de casos, qué podemos hacer para proteger a los niños. Quizá el Estado tenga que hacer ahí un poco más de su parte para que los niños que están en riesgo por los padres, ya sea porque tienen alguna enfermedad, puedan ser pues protegidos por el Estado, no sé, o los mismos familiares alertar de que hay una situación de riesgo a los niños. Pues ahí está la situación. Gracias, linda, Dios te cuide también, Rocío, con mucho cariño. Gracias, los veo la próxima, les deseo una extraordinaria noche y por supuesto síganos a través de nuestras redes sociales, manténganse informado a través de las vías del informador, los saludo con un enorme gusto y lo veo y lo escucho el día de mañana. Que tenga buen día.